influencia en tu vida hacerlo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vos para ahí tenés familias que no son convertidas a Dios y quieren influenciar, y dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué no venís? Vamos a tomar, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué tanto te dedicás a la iglesia y a hacer las cosas bien? ¿Por qué no vivís la vida? Veo que hay gente que dice, ¿por qué no vivís la vida? ¿Por qué no vivís tu vida? ¿Por qué no haces lo que hacemos nosotros? Y Job era una de las cualidades que tenía Job. Job era un consejero de jóvenes, leyendo los estudios y la vida de Job. Job era una persona que aconsejaba a los jóvenes, un consejero de jóvenes, una persona que lo llevaba a la santidad a los jóvenes, una persona que le marcaba lo que estaba bien. Una de las cosas que hacía era marcar bajo la dirección de Dios que caminen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mirá lo que le pasó a Job, un hombre. Por eso digo que cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando uno comienza a caminar bajo los principios de Dios, Satanás está inquieto. Satanás no va a querer que camines bajo la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios va a querer quitarte del plan para que te vuelvas al pasado, que vuelvas al mundo y para que comiences a renegar o a murmurar o a enojarte en contra de Dios. Los planes de Satanás es que cuando vos comenzás a hacer las cosas bien y comenzás a caminar bajo los principios de Dios, es querer desviarte de los principios de Dios y que comiences a vivir tu vida a tu manera. Pero bendito sea Dios que en esta noche va a haber personas que van a entender este mensaje y van a comenzar a caminar bajo el temor. En este tiempo he visto personas que han perdido el temor de Dios. Aún cristianos que han perdido el temor de Dios, aún pastores que han perdido el temor de Dios, que llevan a la congregación al desastre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque no caminan bajo el temor, han perdido el temor. Han perdido el temor de Dios y enseñan cualquier cosa. Y llevan a una congregación al castigo eterno. Pero bendito sea Dios, aquellos que son temerosos de Dios, quieren hacer la voluntad de Dios. Me cruzo con cristianos cada día más apartados en la calle, sin temor a Dios, y uno piensa que estar lejos de Dios. Una de las cosas que yo he aprendido cuando estaba en otro lugar, cada persona que se iba de ese lugar vivía la vida y dice, ahora estamos libres de estar atados a esta tortura. Más allá de lo que haya pasado donde yo estaba, en otro lugar, una de las cosas que yo siempre me mantuve fiel a Dios y haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, me mantuve siempre fiel a Dios, más allá si estaba equivocado el hombre que me dirigía o no, yo lo que hacía obedecía, y dice la Biblia que a través de la obediencia está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero había personas que se iban y dejaban el temor de Dios por situaciones que acontecían en su vida, por problemas que acontecían, por problemas dentro de la iglesia, que yo siempre digo, no vas a encontrar en ningún lado la iglesia perfecta. La iglesia es una familia, es una convivencia y cada uno tiene que aprender a convivir con el que tiene un buen carácter, con el que te habla bien, con el que te habla mal, con el que viene un día con los cables cruzados. Y vos tenés que aprender a convivir. Porque ¿sabés cuál es el peor error del cristiano? Que dice, no, la iglesia tiene que ser todo amor. Está el amor de Dios, pero cada uno tiene su forma y su personalidad, su carácter. El amor de Dios está en este lugar, pero cada uno tiene su forma y su temperamento, viene de una cultura diferente. Y cuando alguien te dice algo, ay, el hermano me hirió, me lastimó, y ya es el motivo para irse de la iglesia y abandonar y dejar a Dios. ¿Sabes cuántos líderes me he cruzado que me gritaban? ¿Haz esto? ¿Estás haciendo? Y vos te pensás que porque me han gritado, yo miraba a Dios y no miraba, y ellos me enseñaban. Yo decía, bueno, Señor, tengo que aprender a amarlos con el carácter que tengan. Dios los irá formando a ellos, pero Él está para formarme a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y he visto cantidades de personas
que han perdido el temor. Y me cruzo con cada cristiano, pero tremendo siervo de Dios, ministro de alabanza, evangelista, pastores, apartados de Dios, fumándose un pucho, tomando. Perdieron el temor. Cuando perdés el temor, ya no te importa nada, ya no haces tu vida. Comenzás a hacer tu vida. Comenzás a hacer lo que te parece. Igual, cuando quiero vuelvo a la iglesia, Dios te va a perdonar, vas a venir y se te va a restaurar. Pero ¿de qué te sirve si pasó algo en tu vida vivir en esa condición? ¿Sabes las personas que han vuelto y me dijeron, no sabes lo que pasé? Desde que me aparté de Dios, el primer año estuvo 10 puntos, viví mi vida, Dios no hizo nada, parecía que estaba todo bien, pero después las consecuencias vienen al alejarte de Dios. Vos al principio vas a decir, está todo maravilloso, y me decían en la iglesia que Dios me iba a castigar o que iba a venir calamidades sobre mi vida. Pasaste un año maravilloso, Dios no hizo nada. Pero después cuando pasan 2 años, 3 años, y empezás a vivir todas las consecuencias de apartarte, de alejarte, de dejar a Dios, de irte de la voluntad de Dios, ahí vienen las consecuencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es importante, iglesia, mantenerse bajo el temor de Dios en este tiempo, buscando ser una persona temerosa, como fue Job. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, un hombre próspero. Decir, era un hombre próspero. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todo ello. Dice que los hijos de Job no estaban en el camino de Dios, eran personas que conocían, pero no hacían la voluntad de Dios. Eran impíos. El impío es el que conoce a Dios, pero el que no hace la voluntad de Dios. Personas conocedoras, pero no hacen la voluntad de Dios. Y dice que Job cada mañana se levantaba a ofrecer ofrenda a Dios para que Dios tenga misericordia de sus hijos. Y esto es para los padres o las madres que tienen hijos y están lejos de Dios o apartados de Dios. A un hijo de pastores, hijo de creyentes que están lejos de Dios y que hacen su vida conociendo el camino de Dios, siendo de cuna cristiana. Lo que tienes que hacer es orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una de las cosas que yo le digo a los padres que son creyentes y que tienen sus hijos lejos de Dios, entrégaselo a Dios. Ya conocen. Ellos ya conocen. Y si tienen que vivir consecuencias en el mundo, van a vivirla. Si ellos tienen que pasar por consecuencias en la vida por alejarse de Dios, conociendo el poder de Dios, conociendo a Dios, van a tener que vivir. Pero siempre Dios va a estar guardando, pero van a tener que vivir consecuencias. Yo he vivido consecuencias siendo yo de cuna cristiana. Mis padres llegaron a la iglesia por mí, porque yo tenía pie planos y ellos fueron a una campaña del pastor Jiménez y Dios hizo un milagro en mi vida. Y desde ahí ellos creyeron a Dios, comenzaron a congregarse, comenzaron a ir a la iglesia. Mis padres son pastores, tienen su iglesia, todo. Pero yo fui el motivo al cual yo llevé a ellos al camino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo conocía la palabra, conocía de Dios, creciendo en la adolescencia, me aparté de Dios y bueno, tuve que vivir un montón de consecuencias en mi vida. Tuve que estar involucrada en las drogas, tuve que estar con mala junta, tuve que pasar peligros de muerte, tuve que pasar por un montón de cosas, pero Dios me tenía marcado. Pero tuve que pasar un montón de consecuencias en mi vida, tuve que sufrir por amor, tuve que pasar por un montón de consecuencias que pasaron, conociendo a Dios y sabiendo cuál era el camino a mi felicidad, a que Dios cambiara la historia de mi vida. Yo elegí tomar el otro camino, el camino ancho, no el camino angosto que te lleva a la salvación. Pero tuve que pasar por las consecuencias hasta que Dios dijo, ahora es el
momento. Ahora es el tiempo en que tienes que volver a mi camino. Y llegó el tiempo. Yo recuerdo, siempre digo que el recuerdo que tengo de mi mamá llorando 7 años por mí. Cada vez que yo llegaba a la madrugada tomado, drogado, la veía orando en la cama, llorando para que Dios me guarde. Nunca me he olvidado de eso. Esas son cosas que Dios me lo implantó en la mente. Y siempre me la voy a acordar. Señor, guardalo, cubrirlo de la muerte, Padre, que no le pase nada, Señor, donde esté, envía al ángel de Dios, guardalo. Hasta que Dios dijo, bueno, ya he escuchado 7 años en la oración de mi sierva y llegó el día. Pero ese es el consejo, una de las cosas que a veces los padres, yo digo, no obligues a tus hijos a venir a la iglesia porque es el peor error. Los volvés en contra de Dios. A mí me pasó esto, que yo me aparté porque mis padres, al no entender, me obligaban al principio. Y sabés que yo más endurecido con Dios, más me emborrachaba, decía, vos me llevas a la iglesia, y yo tenía una bronca. Me acuerdo que era, me dice, vamos a la iglesia, y me obligaban a ir a la iglesia, y yo no quería saber nada con Dios. Y más rebelde estaba. Y cuando empecé a crecer, me llevaban desde chico, bueno, cuando uno es chico tiene que obedecer y seguir al padre. Pero cuando uno va creciendo, así ahora me voy a desquitar todas las que me hiciste. Tuve que vivir por un montón de situaciones en mi vida. Pero hasta que Dios dijo, bueno, ahora es el momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decí conmigo, entrego a mis hijos en las manos de Dios a partir de esta noche. Y a mi familia, no solamente a tus hijos, a tu familia, entregar en las manos de Dios. Solamente interceder. Ya le hablaste mucho tiempo. Ya le hablaste, ya conocen. Que tengan que vivir por lo que tengan que pasar. Pero van a llegar. Cuando dice, y dice que Job, los hijos de Job, pero acá pasó algo tremendo. Dios le daba oportunidad a los hijos de Job al cambiar, pero ellos seguían en su vida. Y hubo muerte. Que Dios te libre. Que Dios te libre. Decimos Dios, que Dios me libre. Porque venían oportunidades de Dios para los hijos de Job, pero acá hubo muerte. Mirá lo que dice. Y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Todos los días Job se levantaba y ofrecía ofrenda a Dios para que Dios tenga misericordia. Pero quiero decirte que Dios tiene misericordia hasta un punto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te da oportunidad hasta un cierto punto. Dios te da oportunidad. Pero hay personas que no entienden las oportunidades que Dios da muchas veces en la vida de las personas. Y dicen, Dios me va a dar otra oportunidad, caigo, me voy, Dios me da otra oportunidad. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esto no es un juego. Yo digo, Señor, Dios me libre si yo juego al cristianismo, al evangelio. Yo no vengo a jugar. Yo vengo a hacer las cosas para Dios. Vengo a enseñarte a caminar bajo los principios, a hacer lo que Dios quiere. No, esto no es un juego. El que piensa que esto es un juego, que se vaya. Porque esto no es un juego. Esto es el camino hacia tu eternidad. Este es el camino donde te lleva a la salvación. Yo desde el día que entré, yo dije, Señor, yo me convierto, pero no voy a jugar contigo. ¿Yo sabes cuántos cristianos han jugado con Dios? ¿Cuántos cristianos han jugado al Evangelio y han terminado mal? Han terminado mal, con un hijo muerto, destrozado a su familia, perdiendo todo por jugar al cristianismo, por jugar al evangélico. Esto no es un juego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás,
a Jehová de rodear la tierra y andar por ella. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda rodeando la tierra, anda observando tu vida, anda observando el momento de debilidad para entrar y tomar posesión. Satanás anda buscando el momento que vos comiences a debilitarte en la fe y tu fe comienza a menguar para entrar con guantes de seda sutilmente a tomar posesión de tu vida y a cambiar todo lo que Dios dijo en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dijo: hay un hombre que hace las cosas bien y se llama Job. Él es recto, temeroso y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero tiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en su casa, y su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Comenzó el trato. Comenzó el trato de Dios a Job. Dice que Dios le dio la orden a Satanás para que toque su vida. Y hay momentos que Dios prueba nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay momentos que Dios permite vivencias, cosas que acontezcan en nuestra vida. Así como fue en la vida de Job. Dice que Dios le dio la orden a Satanás, pero le dijo: extiende tu mano, pero no toques su vida. Lo único que no puede hacer Satanás es tocarte, matarte. Pero después puede interferir y tocar todo lo que vos tenés a tu alrededor. Si Dios le da la orden. Si Dios le da la orden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y acá vino una orden. Y le dijo: a ver, Dios, le dijo a Satanás, a ver si tocando todo lo que él tiene, él no blasfema en contra tuyo. Y no hacen reproches en tu misma presencia. Vamos a ver qué es lo que hace Job, siendo que vos le decís que es temeroso, recto. Vamos a ver qué es lo que hace cuando empieza a tocar todo lo que tiene a su alrededor. A ver si él no blasfema y no se enoja en contra de tu vida. Y así pasa a veces en la vida de los creyentes cuando uno comienza a perder. Y uno se pregunta: estoy en la iglesia y pierdo. Estoy en la iglesia y pierdo. ¿Por qué pierdo si estoy en la iglesia y hago la voluntad de Dios? ¿Por qué me toca pasar por este proceso en mi vida si soy creyente? ¿Por qué tengo que perder parte de mi familia? ¿Por qué tengo que perder en el área económica? ¿Por qué las cosas no salen como a mí me gustaría que salgan si yo soy un creyente, si sirvo a Dios y hago la voluntad? Soy recto, hago lo bueno delante de los ojos de Dios, enseño a mi familia los principios de Dios. ¿Por qué tengo que vivir? A veces Dios prueba nuestra fe, donde nosotros estamos fundamentados. Si estamos fundamentados en la roca que es Cristo, o estamos fundamentados sobre la arena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que vino un criado y le dijo: Job, han matado a todos los criados y solamente escapé yo para darte la noticia. Luego vino otro, dijo: Job, mataron a todos, nos mataron o robaron a todos nuestros ganados. Luego vino otro y le dijo: Job, tus hijos estaban bebiendo y estaban comiendo en la casa del mayor, y vino un viento y cayeron las casas, las cuatro paredes, y murieron tus hijos. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Job tuvo 3 clases de pérdida: pérdida económica, pérdida familiar y pérdida sentimental. Y dice que luego de que todo lo que le había pasado a Job en ese momento, cada uno venía y decía: cayó fuego del cielo y consumió los animales. Vino otro y tus hijos murieron, Job. Vino otro y así le iban dando las noticias en la vida de Job. Cada persona que había quedado con vida vino a traerle esa noticia. Y dice que Job en un momento miró al cielo. Dice que yo me imagino, yo cuando preparo un mensaje me imagino toda la secuencia de todo lo que ha pasado este hombre. Dice que en un momento se arrodilló. Dice que estando en la peor condición, porque ya habla, por imagínate, se murieron los hijos, perdió toda su economía y ahora viene la parte de lo sentimental. Dice que estando en la peor condición, ya habiendo perdido todo, dice que se arrodilló y dijo: Señor, del polvo vine y del polvo volveré. Tú eres el Dios que todo lo da y eres el Dios que todo lo quita. Tú eres el Dios que todo nos entrega y tú eres el Dios que todo nos quita. Por eso no te aferres a nada en esta vida. Una de las cosas que he aprendido es no aferrarme a nada. A nada me aferro en la vida. Ni a un auto, ni a una casa, ni a una ropa, nada. Nada hay que aferrarse en esta vida. Porque Dios te lo da y Dios te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni a tus hijos. Tus hijos son de Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. No son tuyos, ¿sabías esto? Dios te lo dio para que los formes y los críes. Les enseñes el camino. Que caminen bajo el principio de Dios, pero no te pertenecen, son de Dios. Por eso viste que hay personas que les cuesta entregar al hijo. Ay, lo amo. Es el mejor de la casa. Si vos no se lo entregás a Dios, Dios es celoso. Porque Dios le pidió a Abraham, su hijo, quería probarlo también, era lo que más amaba. Y siempre Dios te pide lo que vos más amás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es experto en pedirte lo que vos más amás, lo que vos más aferrado. ¡Dame eso! Aleluya. Dios no quiere que ames a otra cosa más que a Él. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Por eso Dios es tan experto. Él te pide lo que vos te aferrás a algo. Vos te aferrás a un reloj, te aferrás a algo que vos te regalaron. Decís: qué hermoso, nunca lo voy a dar, nunca lo voy a sembrar, nunca. Y Dios te dice: dame eso. Dale. Yo quiero eso, lo que vos querés, yo lo quiero, dame lo que es mío. Y viste que a veces estás peleando, es el diablo, es el Señor. Me habla alguien. Madre, que se lo es al Señor. Pero Dios es experto en pedirte lo que vos más amás. Por eso no te aferres a nada en esta vida. Todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Él dijo: es el Dios que todo lo da y todo lo quita. Job no estaba aferrado y era un hombre prosperado, un hombre que tenía todo. Pero no estaba aferrado a eso. Él quería hacer las cosas bien, quería hacer la voluntad de Dios. Él era una persona que aconsejaba, que ministraba, que exhortaba, que encaminaba a los que estaban descarriados. Él quería hallar gracia delante de Dios, no importaba las posiciones. Vos podés tener todo lo que quieras, pero si no haces la voluntad de Dios, no te sirve de nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estando en esa condición, dice que vino y dice que luego, no lo voy a leer porque es muy largo, pero después léelo en tu casa. Dice que nuevamente viene Satanás a hablar con Dios y le dice: viste que mi siervo Job, aunque me hayas incitado a arruinar, porque Dios fue el causante de arruinar a Job. Yo cuando leí esto dije: Dios te puede arruinar. Sí que Dios te puede arruinar. Dios te puede arruinar. Dios te arruina si vos no haces la voluntad de Él. Me incitaste a arruinar a mi siervo Job, siendo un hombre temeroso y recto delante de mí. Le dije: pero ahora estoy bien por bien, le dijo. Le dijo: bueno, extiende tu mano y toca, pero
no toque su vida. Dice que salió Satanás y tocó a Job, lo enfermó con una sarna maligna, de la planta del pie hasta la coronilla. Job tenía que rascar por un tiento porque era tanto la comezón. Y estando en esa condición, yo lo admiro porque fue un hombre que no criticó. Y es que hay personas cristianas que pasan algo y dicen: Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que vivir esto? Dios es injusto, Dios es malo. Job, estando en la peor condición, arruinado, ya estaba arruinado totalmente porque Dios lo arruinó. Dios fue el culpable de arruinar. Si vos no haces la voluntad de Dios, Dios te va a arruinar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si vos no caminás en rectitud, Dios te arruina. Pero Dios puede cambiar eso. Pero esto fue una prueba de Job. Fue una prueba. Él tuvo que pasar por esto. Dios quiere, a veces tenemos que pasar por un montón de cosas para saber si nuestro corazón ama a Dios realmente de todo corazón, porque uno puede decir: Dios te amo, pero lo dice de labios solamente, pero el corazón está lejos de Dios. Uno puede decir: yo amo a Dios, estoy enamorado de Dios, pero tus palabras, pero tu corazón hace lo que querés. ¿Por qué le dijo Jesús a los fariseos: sepulcros blanqueados? Los fariseos estaban de pinturita, eran personas que túnica, pero de corazón tenían maldad en su corazón. Eran personas que vos los veías, hacían grandes oraciones en el templo, y los veías que eran los mejores predicando, pero su corazón estaba lejos de Dios, no hacían la voluntad de Dios, y eso no le sirve a Dios. Eso no le sirve. A lo que Dios le sirve es que vos ames a Dios con todo tu corazón, que te rindas a Dios, que busques a Dios, que digas: Señor, reconozco, aunque tengas errores y tengas fallas en tu vida, aunque te equivoques, aunque te cueste cambiar, pero vas a ir cambiando por el poder de Dios. Diga: Señor, reconozco que necesito de vos, reconozco que tú eres el único. A Dios no le agradan las grandes oraciones, los grandes sermones, las grandes predicas. Lo único que le agrada a Dios es que uno haga la voluntad de Dios, que haga la voluntad, que camine bajo rectitud, que haga las cosas bien. Eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que nos va a llevar hacia la eternidad. Dios va a venir a buscar una iglesia sin mancha, resplandeciente, con sus vestiduras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que estando en esa condición, dice que vino la esposa de Job y perdió aún en los sentimientos. Le dijo: viejito, estando en esta condición, todavía seguí buscando a Dios, porque dice que él estaba buscando a Dios en ese momento. Le dijo: maldecí a tu Dios y moriste. Estando, mirá lo que nos hizo Dios, mirá lo que nos pasó, perdimos todo, nuestros hijos se murieron, y vos todavía seguís adorando a Dios, vos todavía seguís creyendo en Dios. Le soltó una maldición a la mujer, y la mujer lo dejó, lo abandonó. La mujer se fue del lado de Job. La mujer no entendía. Era una mujer que estaba aferrada a las posiciones de Job solamente, todo lo que tenía Job. ¿Sabés que hay personas así a veces dentro de la familia? Personas capaz que son creyentes y vos tenés algún cónyuge que no son cristianos, y vos haces algo para Dios y vienen los reproches: ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué haces esto en la iglesia? ¿Por qué estas cosas? Vienen los reproches de tu cónyuge hacia tu vida por lo que vos haces por Dios. O la iglesia o yo. ¿No te dijeron así? O la iglesia o yo. ¿Sabés que hay personas que quieren o elegís a la iglesia, a Dios o a mí? Una hermana, te cuento un testimonio y con esto estamos cerrando. Una hermana vino a la iglesia donde estábamos antes. Una mujer que tenía más o menos unos 37 años, 38 años. Vino arruinada, parecía una mujer de 60 años como estaba la hermana. Arruinada, no se depilaba, todo, venía con las polleras largas, venía con...
mantilla. Había que hay iglesias que todavía siguen usando mantilla, y los varones de un lado, las mujeres de otro lado. Una iglesia religiosa, ¿no? Vino la mujer, y sabés que vino una palabra de Dios. Dijo: vos tenés 38 años, pareces, estás arruinada. Dice que el marido ya no la quería ni tocar. Imagínate, el marido no quería saber más nada con la esposa. No se arreglaba, no se pintaba, no se hermoseaba. Y se empezó a enterar que el marido la empezó a engañar. Porque la mujer le había inculcado una religiosidad a la mente. No, las pinturas del diablo, vos no hagas esto. Que la mujer creció con esa idea y dijeron: esto es satánico, las pinturas son del diablo, las pinturas del diablo. Y la mujer estaba arruinada, y se estaba destruyendo el matrimonio. Se estaba destruyendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque en la iglesia le enseñaban que era todo el diablo. Llegó a nuestra iglesia. Y vino una palabra y empecé a cambiar, empecé a arreglarte. Empecé a emocionarte. ¿Vos querés restaurar tu matrimonio? Sí, pastor, yo quiero restaurar el matrimonio. Empecé a cambiar la vestimenta, empecé a teñirte, empecé a renovarte. Y la hermana salió pero se le abrieron los ojos así. Y dije: ¿dónde estaba metido? Yo estaba en una cueva Estaba metido en una cueva, no era una iglesia eso. ¿Sabés que la hermana se fue? A la semana vino pintada, tenía con unos pantalones ajustados. Dice que el marido, escuchá, esto es tremendo, el marido la vio cambiada, renovada. Dijo: esta es mi esposa, dijo. Mirá lo que yo me estaba perdiendo, Y el marido la empezó a controlar. ¿Dónde va? No voy a la iglesia. Oh, yo quiero ir te acompaño. ¿Dónde? Y la tenía así a la hermana. ¿Pero por qué? Porque la hermana cambió, tenía una doctrina de religiosidad en la mente, que se estaban destruyendo las cosas en su vida, en su matrimonio. Y el marido le empezó a traer ramos de rosa, bombones, flores todos los días. Y la hermana, o sea, que estaba feliz de la vida, restauró todo su matrimonio. Imagínate si seguía en ese lugar, el marido se iba con otra. Y así que la hermana restauró todo su matrimonio. Y vemos la historia de este varón, de Job, su mujer, no entendiendo los procesos que uno tiene que vivir, se levantó en contra de Job y lo maldijo. Moriste, viejo, seguí a tu Dios. ¿Vos querés seguir a tu Dios? Bueno, seguí en esta miseria, seguí con esta enfermedad. Y hay momentos que uno tiene que pasar por procesos. Las personas que están a tu alrededor no te van a entender. Las personas que no te van a entender qué es lo que está pasando por tu interior. Pero vos tenés que pasar el desierto, tenés que pasar el proceso de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que vino un amigo y le dijo: Job estaba triste por lo que estaba pasando por una angustia tan grande. Vino un amigo a alentarlo. Job, siendo una persona que aconsejaba, que sacabas adelante a muchas personas. Ahora, por lo que estás viviendo, estás en esta condición. Por lo que estás pasando, te sentí esta manera. No, adelante. Un amigo lo alentó. Y vemos al final de la historia de Job. Pues hay un tema, no sé si ustedes conocen el tema, que dice: conozco que todo lo puedes, en mis pensamientos nada puedo esconder. ¿Lo conocen? Hablaba lo que no entendía y dio oídas y había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Dice: conozco que todo lo puedes, Señor, que en mis pensamientos voy a preguntarte y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Job no entendía por todo lo que pasó, y yo imagino que Job se hacía preguntas: pero ¿por qué Dios
Si yo hago lo correcto delante de vos, soy una persona que hago las cosas bien, ¿por qué tuve que pasar? Pero era un proceso que él tenía que pasar. Era un proceso que él tenía que vivir. Por eso yo conozco que todo lo puedes. Ahora entiendo, Señor, por qué tuve que pasar por esto. Ahora comprendo. Y dice que al final, en el libro 42, si vos lees el último libro de Job, dice que Job fue el hombre más feliz. Dios le devolvió todo multiplicado al 100 por 1. Tuvo nuevos hijos y las hijas de Job eran las más hermosas sobre la faz de la tierra, las más preciosas. Dios le dio una nueva familia y Dios le retribuyó todo, el doble, el triple, el 100 por 1. Y no hubo varón más próspero que Job en esa historia. Pero él tuvo que pasar por los procesos, por las diferentes pérdidas en su vida. Y él en ningún momento se detuvo a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no? Él sino que se humilló, buscó a Dios. No renegó de Dios, sino dijo, Dios, ahora sí comprendo las cosas en el último libro, que todo lo puedes. Tú me vas a enseñar todas las cosas. Por eso Dios dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Uno a veces tiene pensamientos, pero los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Cuando dicen gloria a Dios. Y cuando hoy estudiaba la historia y veía, yo decía, wow, qué hombre hay que tener. Es un ejemplo. Y a veces nosotros pasamos por algo pequeño en nuestra vida y nosotros tendemos a retroceder. Uno comienza a retroceder por cosas que pasan, por situaciones que uno le toca vivir. Imagínate este hombre, Job, perdiendo todo, siguió buscando a Dios, siguió adorando a Dios. Pérdidas familiares. ¿Sabes que las pérdidas familiares son dolorosas en la vida de uno? A muchas veces les cuesta salir de esas pérdidas. Muchos pueden superarlo rápidamente y otros no. Pero Dios te da la facultad para que puedas superarlo, para que salgas adelante. Más, si vos sos creyente y vos sabés que esa persona murió en Cristo, hizo la confesión de fe, y vos sabés, date feliz porque algún día lo vamos a ver allá arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Job fue una persona que se mantuvo bajo la dirección de Dios. Una persona recta. Una persona que dijo, Dios, tú todo lo das y todo lo quitas. Acá no hay cosa que hacer. Y si tengo que pasar por este proceso, yo digo, Señor, cada proceso que a mí me toca vivir es una parte de mi formación. Tú me estás formando, Señor. Tú me estás formando en este tiempo. ¿Cuántos dicen que por eso cuando te toque vivir algo, sí, Señor, por algo será, vos me estás formando, vos me vas a preparar. Y no reniegues de Dios. Diga Dios y le eches la culpa a Dios. Porque he encontrado cantidades de personas de Dios es malo, es injusto. ¿Por qué Dios me tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios me arrebató a mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿Por qué Dios hizo tanta? Y se enojan contra Dios. Y muchas veces a través de las cosas que uno vive, Dios nos quiere preparar y formar y capacitar en este tiempo a superar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Job al final recibió todo. Decí conmigo, al final viene la bendición. Al pasar la prueba y los procesos, viene la bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.